Hola chicos, por acá de nuevo Chris. Un día más les doy la bienvenida a nuestro canal y hoy quiero acelerar nuestro saldo de 52 a 10.000 dólares utilizando una combinación de dos indicadores, el canal de Kettner y el Vortex. Hoy trabajaremos con dos indicadores, como ya dije, el canal de Kettner y el Vortex. Les contaré más sobre los indicadores más adelante. Entonces podemos empezar. En primer lugar, vayamos a nuestras inversiones y pongamos 52 dólares. Aquí vemos y elegir el gráfico y quiero operar en lanza de momento. ¿Por qué pulsamos el botón verde? Aquí me gustaría señalar que el precio ha alcanzado un nivel de soporte bastante bueno. Es a partir de este nivel que el precio está empujando hacia arriba. Pues sí, bien hechos mis queridos comerciantes. El primer acuerdo se cierra en el lado positivo y vamos a ir con unos 99 dólares todo lo que tengo. Quedémonos en el tercer par de divisas y abramos una operación a la baja. Vamos a intentarlo esta vez por acá. ¿Qué podemos observar aquí? Hemos hablado sobre el indicador de Vortex. ¿Cómo funciona? Como vemos que las líneas se cruzan, nos indica que el precio va a hacer un retroceso. Este es exactamente el caso cuando el precio ya está interviniendo y bajando. Esto es genial, queridos amigos. El trato se cierra en el más y es bastante, 188 dólares, gran combinación de indicadores, buena estrategia. Seguimos en el siguiente par de divisas, dólar americano y el Taka Bangladesh. Según el indicador Vortex podemos observar que las líneas están separadas al máximo entre sí. También nos indica que en el futuro seguirán adelante para llevarse bien. Por eso bajamos el precio. También podemos observar un buen nivel de resistencia aquí, lo que también nos indica que el precio bajará en un futuro más adelante. Aquí, chicos, como podemos ver, el comercio está funcionando perfectamente, cerrando en el más. Nuestro saldo de 357 dólares nos tenemos aquí y continuaremos en nuestros indicadores. Pongamos todos lo que tenemos, 357 dólares. Entonces pasemos al dólar canadiense y el yen japonés. Y vamos a ir abriendo el comercio a la baja en este momento. Aquí puedo observar que según el indicador Vortex, las líneas ya están empezando a hacer una inversión e ir hacia las otras. Esto nos indica que el precio seguirá bajando. También cabe señalar que según el indicador Kettner, las tendencias generales de los precios es la baja. Esto es lo que parece. Esto confirma nuestra especulación con el precio, que el precio bajará. Gran resultado, estoy muy contenta hoy día, excelente cumplimiento del trato en solo 675 dólares con solo 50 dólares. Pero seguimos, hoy queremos acelerar nuestro depósito de 57 a 10.000, disculpen. Y nos aseguraremos de hacerlo. También me gustaría recordarte que en mi canal de Telegram analizaremos a diario estrategias de negocios similares. Así que pásate, suscríbete y estarás como siempre al día y bienvenido. Así que vamos a seguir adelante. Mientras tanto, ya tenemos 675 dólares en mi caja de inversión y vamos a pulsar el botón verde. Aquí podemos observar que el precio ha alcanzado un nivel de soporte bastante bueno. Esto es lo que parece según el indicador de Kettner. Veamos que el corredor de negociación es acelerante. Esto indica que el precio irá excelentemente al alza en el futuro. Esto es de lo que estaba hablando, chicos. El comercio está funcionando a la perfección. Es una buena estrategia para nosotros hoy día. 1.275 dólares ya hemos alcanzado en el balance.
¿Qué te parece? Yo digo que sigamos adelante, pongamos $1,275, todo lo que tenemos en nuestra inversión, y vamos a abrir una opción bajista, vayamos a intentarlo. Pues sí, ¿qué podemos observar aquí? Según el indicador Vortex, las líneas casi se están tocando y están empezando a realizar su inversión. Mira, ya puedes ver las líneas cruzándose, esto sugiere que el precio también bajará en un futuro. Chicos, miren esto, $2,400 en el balance, un gran resultado para unos cuantos minutos de negociación. Esta estrategia está funcionando muy bien, no nos detenemos aquí, vamos con $2,423 en nuestra inversión. Caminemos una y otra vez, comprobamos todo el gráfico y en este momento abriremos una operación al alza ahora mismo. Como puedes ver, el indicador Vortex, las líneas están separadas al máximo. Esto es lo que indica que en el futuro se funciona la inversión. Ya podemos observarlo, además seguir con el indicador de Kellner, podemos ver que la tendencia general del precio es alcista. Esto que parece es el mal nivel de soporte. Un gran resultado, amigo, estoy muy feliz. $4,600 de saldo es increíble. Es una gran estrategia comercial. Sigamos, no nos detendremos aquí en este momento. Poner $3,000 en nuestra inversión y seguir adelante. Mi par de divisas favoritos está aquí de nuevo, el dólar americano y el tanga de Bangladesh. Vamos a analizar todo el precio ahora mismo. Aquí podemos ver el indicador de Vortex, las líneas están separadas al máximo entre sí, por lo que ahora se realiza la inversión de apoyo. Esto es lo que parece. Este factor también nos indica que el precio subirá, realizará su reversión, por decirlo de alguna manera. Bien hecho, queridos amigos, el trato no nos está saliendo bien, está muy buena estrategia, un gran combo de indicadores. También quiero recordarle que en nuestro canal de Telegram siempre a diario analizamos estos indicadores, estas estrategias de negocio en los comercios. Así que te invito a que te unas a nosotros, te suscribas y siempre estarás al día con las estrategias más interesantes y rentables. Observe que las líneas de indicador de Vortex ya se ha tocado y esto nos dice que el precio seguirá en dirección contraria. Esto es exactamente lo que predijimos gracias a este indicador. Mira, antes de esto el precio estaba bajando. Como pueden ver, en este punto las líneas del Vortex se cruzaron y el precio se dirigió a una reversión de la dirección opuesta. Por eso abrimos una operación al alza. Chicos, mirad esto, la cubierta está funcionando de maravilla, el saldo es un poco menos de $10,000. Voy a arreglarlo ahora mismo, busquemos una situación interesante, abramos una operación allí y conseguiremos nuestro dinero de forma que el resultado sea exactamente superior a $10,000, como habíamos planeado al principio. Así que pasemos a la siguiente par de divisas y analizaremos el gráfico. En esta situación voy a pulsar el botón rojo y vayamos allá. Pues sí, ¿qué podemos ver aquí? En el indicador Vortex hubo otro cruce de dos líneas, lo que nos dice que el precio girará e irá en la dirección opuesta. Pues bien hecho, chicos, queridos amigos, el trato se está acercando muy bien resultado, el saldo $12,000, $2,000 más de lo que habíamos planeado. Es exactamente una ventaja. Obtuvimos muy buenas ganancias. Os recuerdo que hemos maximizado este depósito con solo $50, creo que recordé 57 para ser exactos. ¿Qué te parece? Ya podemos parar. También me gustaría recordarte que en nuestro canal de Telegram analizamos diariamente todas las estrategias que te muestro en estos videos y como siempre te recuerdo que te puedes unir y suscribirte. ¡Adiós!